Jauretche, y cuando hablamos de Arturo Jauretche hablamos de pensamiento nacional y popular, y hablamos de revisitar algo de la historia argentina. Bueno, me desafió a poder pensar algunas cuestiones del presente educativo, del presente político, en clave de pensamiento nacional y popular, y específicamente en relación a Arturo Jauretche. Yo, aunque ella dice que sí, es verdad, hubo momentos en que, porque esto me llevó, aunque trabajé muchísimos años dando clases de historia social y educativa argentina, y obviamente desde un pensamiento nacional y popular, me desafió a ir estableciendo redes entre esa historia y lo que nos está sucediendo para poder pensar las onceras, y hubo momentos que le decía a Mirta en qué lío me metí, pero celebro realmente, y hoy, y justo hoy también, ¿no? En que creo que todas, todos, cada uno de nosotros tenemos una congoja terrible en el corazón, y que en soledad se hace más difícil transitar este tiempo. Realmente celebro este espacio conjunto de pensamiento como resistencia al intento actual de imponer modos hiperindividualistas de vida. Eh, Creo que todo lo que sea espacio colectivo, construcción comunitaria, es en este momento contracultural, y es por un lado una forma de resistencia, pero también y fundamentalmente un espacio de creación. Y yo creo que por ahí es por donde vamos a poder ir saliendo de este atolladero. Y que los docentes nos pongamos a pensar junto a otros, desde el pensamiento nacional y popular, es otro motivo de celebración, porque fisura de alguna manera el sentido común que se intenta imponer desde quienes nos gobiernan, y también desde los medios de comunicación hegemónicos que lograron penetrar, como diría Foucault, capilarmente. ¿Vieron los capilares que son finitos, que ni se notan? O sea, de una manera casi sin notarlo, en el sentido común de la gente, ¿no? Porque 3 veces fuimos a votar y hoy estamos padeciendo esto. Eh, y bueno, entonces digo, bueno, agradezco el espacio porque en realidad podemos pensar el espacio como una fisura en esto que nos está pasando, y que vamos a estar provocando con estos encuentros, eh, entendiendo que es una forma de resistencia porque es un lugar desde donde vamos a poder pensar, vamos a poder decir y vamos a poder hacer para encaminarnos a una sociedad que espero que todos soñemos, con justicia social. Personalmente, como decía Mirta, yo soy docente, soy militante gremial, soy militante por los derechos. eh, por eso integro siempre, digamos, entiendo siempre que alguien que está trabajando en educación y no encarna la lucha por los derechos es, como bien decía Freire, una incongruencia. Creo que estos espacios de formación, de encuentro con los otros, de lectura de nuestra historia, de revisitación de nuestra historia en clave de actualidad, bueno, también nos permiten llevar adelante una forma de lucha, y esto, digamos, lo hacemos en la calle, lo hacemos en el aula, y también lo hacemos formándonos, preguntándonos acerca de qué enseñamos, cómo lo enseñamos, con qué sentidos enseñamos lo que enseñamos. Considero que es imprescindible leer,
construir argumentos, desentrañar lógicas, pensar crítica y creativamente lo político, lo educativo, que también es político. Entonces, en este contexto, esto es contracultural. Hoy nos gobiernan, hablan masivamente, definen leyes, gente que no tiene idea de nuestra historia, o se quedan anclados en la historia oficial que Jauretche diría es la historia que escribe la inteligencia, los que son funcionales a los poderes dominantes. Eh, y tampoco tienen un acercamiento a nuestro presente real, al presente que duele, y no les interesa más futuro que el propio y el de los intereses que representan. Diría Jauretche que son los intereses de la extranjería. La disputa para mí sigue siendo cultural, por lo que estamos viviendo hoy, digamos, es una disputa cultural porque en la medida en que no vayamos formando otra conciencia, no tenemos forma de que esto que nos está pasando hoy no vuelva a pasar. Y por eso me parece que es sumamente importante que nos pongamos a pensar desde la Argentina, desde claves de argentinidad, esto que nos está sucediendo y que se mete no solamente en nuestras vidas personales, sino también en el aula y en las prácticas, en los diálogos, en las conversaciones que tenemos en las escuelas y en las prácticas que llevamos adelante. Mi idea es la siguiente. Yo voy a hacer hoy acá en este encuentro a modo de introducción una presentación de Jauretche porque vamos a estar pensando desde él, de sus sueños vamos a hablar, de sus luchas, su compromiso con nuestro país. Y la idea es, en las diferentes clases que vamos a tener, revisitarlo en el marco del pensamiento nacional y popular, para desde ahí plantear por qué pensar desde él, por qué nosotros los docentes pensar desde él, entendiendo que es una forma de pensarnos a nosotros en las luchas que necesitamos emprender en la calle y en las escuelas. La idea es entonces presentarles, provocar algún acercamiento, algunos conceptos que vamos a profundizar en las clases y también otros que voy a ir tomando de otros autores, porque bueno, no nos vamos a quedar solamente con Jauretche. Yo en la medida en que fui armando las clases, que están escritas y ya les voy a contar cómo es esto, fui anudando el pensamiento nacional y popular de Jauretche con el pensamiento de otros autores, algunos latinoamericanos y otros que no, y con experiencias también educativas argentinas que a lo mejor nos pueden resonar tanto en la clave de lo nacional y popular como justamente en su contracara. Y mi idea es, en esta cursada que vamos a ir haciendo, anudarlo también con experiencias de ustedes que puedan ir aportando en los conversatorios que nosotros vamos a tener. Entonces, si me dan, o sea, me tienen paciencia un ratito que les cuento algunas cuestiones, les cuento quién es este señor Jauretche, qué es lo que pensaba para quienes no han tenido un acercamiento a él brevemente. Después ustedes van a poder ir profundizando en las clases escritas, pero la idea es esa. ¿Quién es Jauretche? ¿Por qué encarna él un pensamiento nacional y popular? ¿Por qué es importante para nosotros como docentes pensarlo? Y llegar a esto que decía Mirta, las onceras. O sea, ¿qué es esto de las onceras en el pensamiento jauretchiano? Y después les voy a dejar, digamos, los nombres, porque él no escribe sobre sonceras educativas, escribe sonceras argentinas. Inventé, no sé si inventé en realidad, escribí sonceras educativas que considero que circulan en las escuelas como verdades incuestionadas muchas veces, para poderlas desentrañar en algunas clases
a través de otras bibliografías, de experiencias y demás, para poderle poner sentido nacional a las prácticas que nosotros llevamos adelante y poder desguazar de alguna manera algunos sentidos que se imponen como axiomas y que quedan sin pensarse, sin reflexionarse, y que repetimos habitualmente sin muchas veces tomar dimensión de lo que estamos diciendo, de lo que estamos actuando, cuando nos apropiamos de esto, que no son verdades nuestras, que no tienen sentidos de emancipación para nuestros estudiantes ni para nosotros, sino que son funcionales a determinados sectores que intentan imponer en nosotros ciertos modos de pensar y de hacer que les son convenientes. Entonces la idea es esa. Si ustedes me permiten, entonces, yo hoy no, hoy es una introducción, después vamos a tener otros encuentros que no, que vamos a estar mucho más en diálogo que hoy a modo de conversatorio, pero no quisiera que ustedes se vayan a leer la clase sin que ustedes, esta clase y las otras en las que no vamos a tener un encuentro por Zoom, sin que ustedes sepan por dónde vamos a ir, cuál es el sentido y la lógica que le damos a los encuentros y cómo los vamos a ir entramando con las prácticas específicas que ustedes desarrollan en las escuelas. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Bien. A ver si puedo compartirles. No es más que un video, es la música con la letra, a ver si lo tengo acá. Esperen que, no, papi, esperen que yo también, ¿viste? Se me fue, ahí va, se me había ido el Zoom, se me fue el Zoom, chicas. Esto, ahí está, ¿viste? Igual que vos, Mirta. Vamos de nuevo. Tiki, voy a documentos. ¿Y dónde estarás ahora, papi? Esperen que lo encuentre, no lo encuentro. Acá estás. Vamos a ver si lo pueden escuchar. Vamos a presentarlos a Jaureche. Hágame una seña, la estoy viendo como se me achica cuando comparto, la veo a Mirta y a María Eva. Hágame un dedito así si escuchan. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. La grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París, quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquello. Le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche
Grande los piojos, aparte, que vuelven a alegrarnos la vida a todos. Hubo un día que en la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria o un granero colonial, pero faltó la grandeza de tener buena visión. Por tapados de bisón y perfumes de París, quisieron de este país hacer la pequeña Europa. Gaucho, indio y negro a quemarropa fueron borrados de aquí. Sarmiento y Mitre entregados a las cadenas foráneas, el sillón de Rivadavia hoy encuentra sucesores. ¿Qué les voy a hablar de amores y relaciones carnales? Todos sabemos los males que hay donde estamos parados. Por culpa de unos tarados y unos cuantos criminales, yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Ahí está, había quedado. Creo que esta es una síntesis perfecta que hacen los piojos del pensamiento de Arturo Jaureche. Arturo nace en Lincoln el 13 de noviembre del 01, 1901. Y fue un abogado, fue político, dirigente, orador, un pensador, un ensayista político como pocos, periodista, realmente un maestro. Desde siempre estuvo interesado por lo político y siendo muy jovencito participaba en Lincoln en lo que era la juventud conservadora, pero con el surgimiento de la Unión Cívica Radical, a sus 18 años, participa de la reforma universitaria, se va después a Buenos Aires, se une al irigoyenismo. Fíjense que se levanta en armas con, digamos, los jóvenes irigoyenistas, se levanta en armas contra la dictadura de Uriburu y es encarcelado en Paso de los Libres, en Corrientes. Estando, esa rebelión es frustrada, ¿no? Y estando preso, déjenme, porque quiero leerles algo para que vayan dándose cuenta de por qué lo revisitamos hoy a Jaureche, habiendo vivido, se murió en 1974, el 25 de mayo de 1974, ¿por qué volvemos a él? Fíjense lo que escribe preso. Paso de los Libres es un libro que es en realidad un largo poema, y en una parte él dice: así anda el pueblo de pobre, como milico en derrota. Le dicen que sea patriota, que no se baje del pingo, pero ellos, con oro gringo, se están poniendo las botas. Esos negocios los hacen con capital extranjero. Ellos son los aparceros, y aunque administran la estancia, casi toda la ganancia la llevan los forasteros. Esto es una gran preocupación de Jaureche. Por un lado, él va a decir los cipayos vende patria, y todo lo que hacen a partir del gobierno tiene que ver con intereses foráneos en contra de nuestra Argentina. Esto, digamos, es algo que él permanentemente va a resaltar, porque la búsqueda que va a ir haciendo es la búsqueda de una Argentina para argentinos desde la propia Argentina, ¿no? Pero ya, digamos, digamos, desde el nacimiento de nuestra patria, vamos a encontrarnos con políticos que van a estar ligados a los intereses foráneos en contra de nuestros propios necesidades e intereses. Él, aunque digamos su militancia fuerte al inicio fue en la Unión Cívica Radical, cuando la Unión Cívica Radical es dirigida por Marcelo T. de Alvear, que de alguna manera concilia con el régimen fraudulento, junto con otro grupo de irigoyenistas, jóvenes irigoyenistas, se apartan del radicalismo y forman, ustedes lo habrán escuchado nombrar, forman un grupo que se va a llamar Forja, que va a ser la fuerza orientadora
de la juventud radical argentina. Y Jauretche la va a formar con personajes históricos, algunos de los seguramente los escucharán nombrar, Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, Gabriel del Mazo. Y el lema que va a tener esa fuerza orientadora va a ser: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. En este trayecto nosotros vamos a abordar lo colonial, cómo se configura más que nada culturalmente, o sea, cómo antes Mirta nombraba, enunciaba la colonización mental, o sea, cómo de alguna manera él va a hacer todo un análisis del colonialismo, él le llama el coloniaje, va a hacer todo un análisis económico, político, pero también se va a adentrar en el análisis pedagógico y cultural. Entonces nosotros en este trayecto vamos a focalizar más que nada por ahí. Y me parece que es interesante pensarlo, porque fíjense, esto de somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, me parece que también hay que pensarlo, hoy que está tan de moda la palabra libertad y que se repite a los gritos con un carajo como corolario, que Jauretche entendiera la libertad unida indisolublemente a la soberanía política, a la independencia económica, porque esto le iba a posibilitar trabajo a las masas populares. O sea, la libertad era soberanía política, independencia económica para tener trabajo. De alguna manera, digo, en este contexto tan difícil que nosotros estamos atravesando, nos da alguna pista de que tenemos momentos en nuestra historia en que la construcción que se ha pensado para la Argentina ha sido basada en un concepto de libertad ligado a la soberanía política, a la independencia económica, al trabajo para todos. Ahora bien, cuando surge el peronismo como fuerza y como partido político, él entiende que ese pensamiento nacional y popular que ellos habían venido desarrollando en Forja estaba encarnado en el peronismo y se podía llevar a la práctica desde el peronismo. Entonces Forja se disuelve y él se acerca al peronismo, y en el primer peronismo él se va a desempeñar como presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Si ustedes empiezan a investigar, el Banco Provincia ha hecho homenajes a Jauretche y hay una serie de videos en los que hasta el propio sobrino de él, Ernesto Jauretche, habla de algunas cuestiones que hacen a su práctica política, militante, y también hablan y hacen reseñas de los libros que escribió. Él, como funcionario, digamos, lo que va a intentar hacer es llevar a la práctica el pensamiento que él había venido desarrollando, y durante su presidencia en el Banco Provincia de Buenos Aires va a trabajar a favor de los pequeños y medianos productores rurales y urbanos y a favor del pueblo trabajador. Pero hay un momento de crisis con el peronismo, más o menos en 1951, él empieza a tener algunas diferencias con Perón en relación a la política económica. Él el planteo que hace es que no podía el peronismo sostenerse solamente en el sector obrero y descuidar otros sectores sociales. También le va a hacer una crítica a su personalismo. Decía que de alguna manera se hizo de la doctrina nacional una doctrina de partido y de la doctrina de partido una versión exclusivamente personalista. O sea, le critica a Perón su personalismo, y algo que él dice, a ver si lo encuentro, es: cuidado, que cuando todo suena a Perón, es que Perón suena.
Y bueno, él se va de la práctica política partidaria específica con el cargo que tenía, pero nunca va a abandonar su militancia peronista. Y después de algunos años que va a estar en silencio, se dedica a escribir haciendo sus mejores aportes al pensamiento nacional a partir del golpe militar del 55. Él en ese momento se exilia en Montevideo, y comienza a participar de la resistencia peronista, y a partir de ahí él escribe algunos libros que son, digamos, sumamente interesantes, como que son... uno es el Plan Presbich, que nosotros no lo vamos a estar abordando acá, que es más que nada un análisis del plan económico del 55 y después también de Frondizi. Yo me había sacado, a ver si tengo algo acá, que había, me pareció que estaba buenísimo, porque dentro del plan Presbich, por más que nosotros no lo vamos a estar trabajando, si alguno está interesado en la cuestión más de corte económico, él ahí hace todo ese análisis económico, pero también hace todo un análisis, fíjense, de lo que significa entrar en el FMI, en lo que significa perder la soberanía monetaria, y lo que va a plantear es que eso nos va a llevar a tener que pagar intereses, que nos va a endeudar de tal manera que vamos a tener que vender las propiedades del Estado. Bueno, cualquier parecido con la actualidad no es pura semejanza. Otro de los libros que él va a escribir, que va a ser en 1956 y que en las clases ustedes van a tener algunas partes puestas, es Los profetas del odio. Esto es en 1956, pero en 1967 se hace una nueva edición de Los profetas del odio, que él va a llamar Los profetas del odio y la Yapa. Y en esa yapa, él lo que va a trabajar es la Argentina, pero ya desde una perspectiva más cultural. Eh, y esa yapa se va a organizar a partir de unas conferencias que él va a haber estado dando en la ciudad de Resistencia, de Posadas y de Corrientes, donde empieza a desarrollar un concepto que es el de colonización pedagógica, que nosotros en las clases obviamente lo vamos a trabajar. Y dice que esa colonización hay que desmontarla de manera colectiva, y que para desmontar esa colonización que tiene que ver con ese pensamiento que los sectores dominantes intentan imponernos, aún en contra de nuestros propios intereses, lo tenemos que hacer de manera colectiva, y él va a decir identificando sus onceras. Entonces, en 1968, él se incorpora en la CGT, y mientras escribe también otro de sus libros emblemáticos, que es el Manual de Sonceras Argentinas, y que es el libro en el que nosotros nos basamos para armar este seminario. La idea es trabajar sobre, ya no sobre las sonceras argentinas, sino sonceras educativas, como decía Mirta, o de cómo intentan hacernos sonsos, porque una de las cuestiones que Jauretche dice es que no nacemos sonsos, que nos hacen sonsos. Y que lo que tenemos que hacer es avivarnos, y lo dice con estas palabras. Entonces, pero que este avivarnos lo hacemos con otros, lo cual me parece que también es sumamente interesante en estos tiempos donde el intento es recluirnos en nuestra vida individual, que nosotros, tomando a Jauretche, hagamos contracultura y podamos pensar junto a otros cómo avivarnos colectivamente. Entonces, bueno, ¿por qué? Yo me planteaba, bueno, a ver, ¿por qué vamos a trabajar Jauretche? ¿Por qué abordar a Jauretche? Entonces,
abordar a Jauretche es sinónimo de pensamiento nacional y popular. Su pensamiento, yo les leí dos cositas de él, les dije dos cositas textuales de él, pero tiene una total actualidad y nos ayuda a reflexionar acerca de los desafíos que tiene el pensamiento nacional y popular hoy. Y cuando hablamos de pensamiento nacional y popular, lo hacemos como lo planteaba Jauretche. Él dice que el pensamiento nacional y popular es mucho más amplio que una designación partidaria. O sea, esto, digamos, estamos dentro del pensamiento nacional y popular todos los que estemos opuestos a la extranjería. Y todos los que todos los que creemos en una Argentina con destino propio. O sea, va más allá de un partido político. Me parece que es interesante esto. A mí me llevaba a pensar, ¿no?, en la patria grande, pero digamos en las constituciones de frentes, que es lo que sí dice, no tiene que ser algo que se establezca solamente de manera para, digamos, para las votaciones, sino que implique un presupuesto básico de un pensamiento fundamental común. O sea, que todo lo que confluya en el pensamiento nacional y popular crea en la Argentina y además se oponga a esto de que él le llama la extranjería. Por otro lado, me parece que es importante abordar a Jauretche porque comienza a desarrollar, esto me parece como algo esperanzador, ¿no? Él empieza a desarrollar su pensamiento en un contexto donde los peones votaban a los patrones, donde la palabra soberanía no tenía cabida y éramos prácticamente una colonia británica, donde estaba naturalizada la dependencia de nuestro país. Entonces realmente me parece que da esperanza poder ponernos a pensar desde este personaje histórico en un contexto en el que estamos viviendo, en el que parece que no existe salida. O sea, que un grupo de tipos en esa época se haya puesto a pensar que las cosas no eran así por casualidad, que había intereses económicos detrás y que había que detenerse a pensar críticamente, y esto lo dicen expresamente desde la Argentina, para la Argentina, con un sentido de patria que no tenían los sectores dominantes, que además, decía Jauretche, falsificaban el pasado para justificar un presente de saqueo económico. Bueno, me parece que es por demás de interesante. No había historia de esto, no había historia de grupos que estuvieran pensando desde estas lógicas. Ellos lo hicieron y a mí me lleva a pensar esto que decía, que cantaba Alfredo Zitarrosa, se crece desde el pie. O sea, se empezaron a reunir, empezaron a gestar pensamiento colectivo con un sentido de patria que no tenían los sectores dominantes, y después apareció un partido. O sea, nada fue casual. O sea, hay un clima que se va gestando. Y me parece que es interesante pensarlo así, que nosotros, si nos pensamos nosotros como protagonistas y no como sufrientes de esta historia, como víctimas de esta historia que estamos viviendo, sino como protagonistas de esta etapa histórica, bueno, empezar a juntarnos, a construir con otros, a ver cuáles pueden ser posibles salidas en lo educativo, en lo político, en lo social de este atolladero en el que estamos metidos. Me parece que Jauretche en ese sentido da algunas pistas. Leía un libro que no lo tienen ustedes ahí en las clases, pero se los vamos a agregar, que está editado ahora en el 2022 por Siglo XXI, de un sociólogo argentino, profesor de la UBA,
porque nuestros profes universitarios también investigan, obviamente, y publican, por más que ganen 2 mangos. Y el libro se llama Contra el Homo Resignatus, 7 ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto. El autor y el sociólogo es Lucas Rubinick, y él plantea que en términos de modelo de sociedad, uno tiene que imaginarse cosas que pueden ni saberse cómo son, pero que hay que hacer el esfuerzo por imaginarse. O sea, desafiarnos a imaginarnos cosas que tal vez no sabemos ni cómo son, pero que tenemos que hacer el esfuerzo por imaginarnos a modo de desatraparnos, ¿no? De los límites que nos van intentando poner. Bueno, estos tipos a mediados del siglo lo hicieron. Y yo quiero pensar que nosotros también podemos. Otro porqué Jauretche tiene que ver con algo que ustedes van a encontrar escrito en la clase 1, y que les planteo que las políticas de entrega del país han sido cíclicas en la Argentina y nos van dejando cada vez más a la intemperie, con más exclusión, con trabajos precarizados, con hambre, dificultades para llegar a fin de mes de las grandes mayorías de la población, con intentos reiterados de destrucción de lo público, del Estado Nacional, mientras los sectores de poder hacen negocios con lo que es de todos. La transformación que estamos viviendo hoy es absolutamente regresiva e implica que en un país productor de alimentos como el nuestro, hoy tengamos 1 millón de niños y niñas que se van a dormir sin cenar. Implica que mientras ellos y ellas se van a dormir sin cenar, hay diputados y senadores que se aumentaron la dieta a 9 millones de pesos, y esto fue hace más de un mes. Diputados y senadores que hemos votado nosotros, que además votan las leyes que afectan los derechos de esas niñeces, de los trabajadores, de los jubilados y de los estudiantes. Que el 70% de los jubilados son pobres, y que los representantes que fueron votados por el pueblo festejan la precarización a la que los someten, ceden los poderes extraordinarios a quien vive como si fuera esto un espectáculo gozoso. Digamos como que la crueldad garpa hoy de alguna manera en la Argentina. Y yo creo que, estoy convencida, no creo, que no nos podemos resignar a esto, y que tenemos que ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer dentro? Miren, hay un concepto que a mí me gusta mucho de Melina Furman, falleció hace poquitos días. Melina tenía creo que 46 años, es investigadora de la UBA, pedagoga, tiene un libro, ahora no estamos hablando de didáctica, pero ustedes saben que a mí me apasiona, que se llama Enseñar Distinto, y que es una belleza leerlo porque te tira 7 millones de ideas permanentes. Bueno, falleció hace poquitos días. Y ella habla de que, lo habla desde el campo de la didáctica, ¿no? Pero a mí me parece que sirve para todos, es ver qué podemos hacer, ella dice, en nuestro metro de incidencia. Y esto del metro de incidencia me parece que es interesante. Seguramente no vamos a poder cambiar todo, pero en nuestro metro de incidencia, cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? Y acá me parece que el pensamiento nacional y popular nos puede dar algunas pistas para repensarnos básicamente como ciudadanos, ¿no? O como docentes ciudadanos. Porque tenemos que tener un cuidado. Rubinick, este sociólogo que les nombraba recién, decía que lo que hoy predomina, y me parece que esto también nosotros nos lo apropiamos, también para la enseñanza nos lo apropiamos. Él dice que predomina
no la idea de ciudadano, sino la de individuo pragmático. La idea de que no hay salvación porque no hay colectivo. Entonces cada uno tiene que hacer lo que puede en una especie de guerra entre todos contra todos. Me parece que esto también, ¿no? Cuando nosotros nos juntamos a pensar, vamos construyendo colectivo. En ese colectivo que vamos construyendo, si vamos hilando nuestras reflexiones desde un pensamiento nacional y popular, también vamos construyendo ciudadanía. Y digo porque hay un repliegue del sujeto como ciudadano por mil cuestiones, porque la ciudadanía implica práctica política y todo lo que es político que no sea afín al gobierno hoy es denostado, perseguido, estigmatizado, vapuleado. Entonces, bueno, aparece, y me parece interesantísimo el concepto de Rubinic, este individuo pragmático que, bueno, va resolviendo la vida solo, sola, en lo que puede, con lo que tiene, en el contexto en que está. Me parece que juntarnos a pensar desde estas líneas nacionales y populares y hacerlo de manera colectiva, no cada uno solamente en su casa con el libro, con la lectura, sino después darnos espacios de debate, nos lleva a que nos vayamos enlazando de otra manera, vayamos pensando juntos, vayamos construyendo entre todos, que de alguna manera es la práctica que llevó adelante Jaureche con sus compañeros de agrupación en su momento. Porque el hecho de que de este individuo pragmático, digamos, es una clara intencionalidad que tiene este régimen político, y porque además es la única manera que este plan de hambre y violencia se instale. O sea, la única manera de que esto suceda es que estemos solos, peleando cada uno por lo propio, desconocer al de al lado y su sufrimiento. Eh, bueno, y acá me voy a Corea, qué sé yo, gente, uno viaja, pero digo, Byung-Chul Han, el coreano que escribe más libros que lo que yo voy al baño en un día, pero que dice cosas interesantes. Hay un librito de él de hace un tiempo, la verdad que digo hace un tiempo y no sé cuánto hace porque después ese libro ya escribió como 10 más y capaz que hace 3 años que lo escribió, que se llama La expulsión de lo distinto. Bueno, son todos libros chiquititos, ahora esta semana ahí lo tengo para leer y lo voy a leer después, en todo caso, aportaré algo de ahí. Sacó uno nuevo, llama El Espíritu de la Esperanza, y lo quiero leer porque ojalá traiga algo de esperanza. Pero en ese de la expulsión de lo distinto, él habla, y me parece interesantísimo, de que el sistema capitalista lo que hace es la privatización del sufrimiento. Y a mí esto de la soledad, de la privatización del sufrimiento, digo privatización del sufrimiento en el sentido de que, a ver, desde que si te pasa algo, se supone que la solución es ir a hacer terapia, lo cual no es que diga que no, pero digo, no todo se resuelve en terapia. O sea, si no tengo trabajo, no se resuelve en terapia. Si no tengo forma de alimentar a la familia, esto no se resuelve en terapia, pero pareciera ser que el sufrimiento es de uno, que uno es responsable de su sufrimiento, que no hay escucha para el otro, y creo que algo de la crueldad se instala en esto, y que tiene el sentido de dejarnos solos. En soledad es muy difícil que alguien pueda encarar algún tipo de lucha. Entonces, él habla de la privatización del sufrimiento y bueno, en el marco de una fragmentación social y cultural como la tenemos y del deterioro también de las sensibilidades colectivas en torno a una historia común. Rubinic dice que esto nos lleva a un sentimiento de inevitabilidad, o sea, nos deja, esto es inevitable
y nos dejan esa sensación de desamparo, de que nada diferente es posible. Y yo acá entonces pienso y me pienso hoy en cuando salió la aprobación del veto, digo, la tristeza, la angustia, la depresión, la soledad, no es casual que vayan de la mano del desmantelamiento de la salud pública, también de la salud mental. No es algo que es casual. Nos quieren tristes, solos, en casa, con un sentimiento de inevitabilidad. Por eso vuelvo a decir por qué me parece que estos espacios son importantes y espacios en los que no vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a estar pensando desde lo nacional, vamos a estar pensando desde qué escuela queremos, cómo queremos desenvolvernos, qué prácticas queremos llevar adelante. Vamos a estar tratando de pensar qué está sucediendo en las escuelas. Me parece que esto de la construcción de lo colectivo desde una lógica y desde un enfoque que sea totalmente contrahegemónico a esto que están intentando instalar, no es bueno solamente para la Argentina y para la sociedad, sino que también es bueno para cada uno de nosotros, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos encontramos en las marchas y es reconfortante, carga energía estar con otros, poder compartir miradas, pensamientos, luchas, sentimientos y sabernos también que no estamos solos, que seguimos pensando lo político, que hacemos política desde lo que estamos trabajando y que no nos resignamos a esto que nos están intentando imponer. Así que me parece que también es una buena forma de no aceptar como inevitable la inhumanidad constitutiva de las formas de organización política, social, cultural, económica que están intentando imponernos en este presente. El otro día justo leía en Instagram, había como un cartelito de una frase de José Martí que decía juntarse es la palabra del mundo. Y me parece que también por ahí va. Juntarse es la palabra del mundo. Y bueno, y por último, digamos, como educadores, yo soy una convencida de que tenemos la responsabilidad de leer la realidad, generar ruptura con el sentido común que desde los medios de comunicación, desde los discursos políticos, van haciendo penetrar en nosotros sin que nos demos cuenta, de construir esos mensajes y salir cada uno desde su lugar a defender nuestros derechos, que no son nada más, yo digo, no son nada más ni nada menos que vivir dignamente y en paz. O sea, tan simple y tan complejo en las sociedades en las que estamos viviendo. Y Lucas Rubinic, lo vuelvo a traer, hace una pregunta que para mí es tamiz de las acciones. Él dice, ¿para qué diablos estoy acá y hago lo que hago? Creo que es una buena pregunta para hacernos cada uno y cada